Señoras y señores, buenos días. Les damos la bienvenida a este encuentro especial entre los jóvenes colombianos y el gobierno nacional llamado Los Jóvenes Preguntan. Un espacio generado desde Colombia Joven, el programa de la Presidencia de la República que se encarga de conectar a la juventud con las oportunidades. Los Jóvenes Preguntan es un espacio de encuentro entre la juventud y el gobierno, en el cual los altos directivos comparten sus trayectorias de vida e inspiran a los jóvenes a convertirse en verdaderos agentes de cambio. Durante Los Jóvenes Preguntan, ustedes tendrán la oportunidad de conectarse con nuestro invitado especial de tres formas: de manera presencial, a través de mensajes en videos pregrabados y por la red social Twitter. Para poder hacer llegar sus preguntas, quienes están presentes en el auditorio podrán hacerlo a través de los papeles que se encuentran en cada uno de sus puestos. Por favor, escriba su pregunta de manera concreta y se la entrega a nuestro equipo de apoyo. Quienes nos ven por streaming en Twitter podrán hacer su pregunta a través del hashtag #encontactocon. Responderemos en cada ejercicio 2 preguntas, para un total de 6 preguntas. Les pedimos, por favor, que las preguntas se refieran al tema que expondrá el invitado, sean respetuosas y muy concretas. Del auditorio serán elegidas 4 preguntas al azar. Agradecemos poner el nombre y edad en el papel que usted escriba su pregunta. En video publicaremos igualmente 2 preguntas y desde Twitter serán resueltas otras 2. Las dudas que no sean contestadas durante la sesión de hoy, nuestro invitado tendrá una semana para poder responderlas y las encontrarán publicadas en nuestra página www.colombiajoven.gov.co. Con estas reglas de juego damos entonces inicio a Los Jóvenes Preguntan. Nos acompaña en esta y en todas las sesiones el director del programa Colombia Joven, el doctor Gabriel Gómez. Muy buenos días, doctor Gabriel. Buenos días, señor vicepresidente Montserrat, y todos los jóvenes que están acá presentes, y todos los jóvenes que igualmente están conectados por redes sociales, por Twitter, en la página del programa presidencial Colombia Joven, donde podrán tener la oportunidad de poder escuchar de primera mano al vicepresidente contando su historia, para que todos podamos saber que las metas que tenemos se pueden lograr. Lo importante es poder perseverar y tener claro qué es lo que queremos y poder aprovechar todas las bondades que el gobierno nacional está dando, para que así la juventud pueda tener cada vez más oportunidades. En esta sesión, nuestro invitado especial es el señor vicepresidente de la República, doctor Angelino Garzón. Muy buenos días, doctor Garzón. Bueno, muy buenos días y agradezco la invitación. Y obviamente que a todos los jóvenes que están presentes, hombres y mujeres, y a todas las redes sociales decirles que pueden preguntar hasta de lo que me voy a morir. A continuación conoceremos un poco más del señor vicepresidente. El señor vicepresidente Angelino Garzón nació en Buga, Valle del Cauca, el 29 de octubre de 1946. Es comunicador social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, con especialización en Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, España. Realizó estudios sobre relaciones laborales comparadas de Italia, España, Austria y América Latina, en el Centro de Formación de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en Turín, Italia. Fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, ministro de Trabajo y Seguridad Social entre los años 2000 y 2002, gobernador del Valle del Cauca en 2004 y embajador de Colombia ante el Sistema de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Angelino Garzón
inició su carrera política como miembro del Comité Ejecutivo del Partido Comunista Colombiano y luego como vicepresidente de la Unión Patriótica. También se ha caracterizado por ser un activo sindicalista. Fue secretario general de organizaciones como la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado, la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia y la Central Unitaria de Trabajadores. Ha desempeñado además labores como integrante de la Comisión de Conciliación Nacional de la Iglesia Católica, consultor de la OIT para el estudio sobre las experiencias del diálogo social, concertación y cooperativismo en Andalucía y Mondragón en España y Emilia-Romagna en Italia, e integrante del Grupo Carter para el mejoramiento de las relaciones de Colombia y Ecuador. Bueno, señor vicepresidente, yo quiero tomarme la palabra y empezar con las primeras preguntas que vamos a tener el día de hoy. ¿Cuál es el mejor recuerdo que usted tiene de su juventud? Pues esa es una pregunta bastante difícil. Yo nací en Buga Valle, como dice la biografía, claro. Nací en un hospital público, en el Hospital San José de Buga Valle, que hoy es un hospital de nivel 2. Era hijo de una mujer vendedora de gallinas y frutas en una plaza de mercado en Buga. Y ella hacía las veces de mamá y papá. Cuando fui creciendo, mi mamá siempre se interesaba que yo estudiara. Y a mí me gustaba estudiar. ¿Saben por qué? Porque yo iba a la escuela y en la escuela me independizaba un poco de mis hermanos mayores. Eran 2 hermanas y un hermano. Y los benditos querían que yo hiciera los oficios de la casa. Era el menor. Y entonces era una manera de liberarme de los oficios de la casa. Y a la pregunta, yo tengo muy buenos recuerdos de mi época de estudiante. También me gustaba mucho la escuela, porque en la escuela aprendía. Y también porque en la escuela tenía posibilidad de tomar leche por las mañanas, que preparábamos en grupo los estudiantes. Y por la tarde comer un queso amarillo que nos daban, decían que venía de Holanda o venía de los Estados Unidos, con un pedazo de panela. Eso nos ayudaba a mitigar el hambre, claro. El hambre que teníamos muchos niños y niñas que asistíamos a la escuela pública. Yo era un poco rebelde, recuerdo, y preguntaba mucho en las clases y cuestionaba mucho cosas que decían los maestros. Y ellos eso no les gustaba mucho y me pegaban reglazos. Ahora yo hoy no tengo ningún remordimiento, ningún recuerdo desplicente o rencoroso contra esos maestros por los reglazos que me pegaron. Eran reglazos duros, sino sentido de agradecimiento con esos maestros, porque me enseñaron, porque esos conocimientos me sirvieron mucho en la vida. Yo estudié en una escuela pública, José María Villegas, todavía existe en Buga, en el mismo sitio, en el barrio Santa Bárbara. Y terminé la primaria y obviamente que aspiraba a ingresar al Colegio Académico de Buga, que es un colegio oficial. Me preparé para los exámenes y participé por concurso público y pasé al Colegio Académico de Buga. Empecé a ser el primero de bachillerato allí. Mi mamá, por razones económicas y en mercado, tuvo que emigrar a Cali a seguir vendiendo gallinas, que era lo que sabía hacer, y frutas y huevos, en la plaza de mercado, la Galería Alameda de Cali, que todavía existe. Y al año yo tuve también que emigrar a Cali,
vivimos en el barrio Colón, en el barrio Alameda, en casa de inquilinato. Y luego vivimos en Meléndez Altos, en la vereda de Meléndez. Ahora es como una 18, en ese tiempo era una vereda. Y había un río al lado muy limpio. Y claro, mi comida era muy precaria. Algunos compañeros y compañeras de grupos de izquierda me hablaban de la desigualdad social todos los días, pero yo los veía poco pragmáticos, poco realistas, porque yo lo vivía en carne propia. Mi comida era, en la mañana era café negro, un pan de uno o pan de queso pequeño, eso era mi desayuno. Recuerdo que trotaba casi una hora primero, me bañaba en el río Meléndez porque la casa de Meléndez no tenía ni luz eléctrica ni agua potable, y mi almuerzo era frijoles con arroz con frijoles. A veces, para variar, le ponía una taja de plátano a eso. Y a veces, cuando había comida, entonces comíamos arroz con huevo, o huevo con arroz, y agua de panela. Eso era todo. Entonces, a mí me decían muchos compañeros en el colegio, yo ya había entrado en contacto con algunos grupos de izquierda, me hablaban de la injusticia social, de la desigualdad social. Y yo le decía, pues que yo la vivo todos los días, hombre. Y así estudié la secundaria en el colegio Benjamín Herrera en Cali, un colegio de la Universidad Libre. Era un colegio privado, ve y tenía media beca por estudiante. Allí entré en contacto con grupos de la izquierda. Tenía mucho contacto con compañeros de la Juventud Comunista. Comencé a leer obras de Lenin, de Mao, obras también de Fidel. Comencé a leer literatura rusa, La madre de Gorky, Así se templó el acero, y también a leer Voz Proletaria, que era un periódico semanario del Partido Comunista. Y yo, ¿por qué no ingresé a militar en la Juventud Comunista? Porque veía a los grupos de izquierda poco pragmáticos, y además porque a mí me gustaba mucho la salsa y el fútbol, y entonces yo no los entendía a veces, tantas reuniones y tantos seminarios y cursos y todas estas cosas, y yo veía que no les gustaba ni la salsa ni el fútbol, que era lo que más me gustaba a mí. A mí lo que más me gustaba era la salsa y el fútbol. Y entonces los veía, a pesar de que eran tan jóvenes, los veía muy serios para la época, muy serios. Y claro, y esa seriedad no me gustaba. No me gustaba que me estuvieran convocando a reuniones cuando la vida era el fútbol y la salsa. A mí me gustaba mucho el fútbol. Yo, cuando fui estudiante, comencé a tener pasión por el fútbol. Comencé a hacer la pasión de ser portero de equipo, y trataba de ser buen portero, y eso no significa que no me hicieran goles, me hacían muchos goles, pero fui aprendiendo también a ser portero. Y también comencé a ser hincha de la América de Cali, aquí con el perdón de los hinchas de Nacional y de Santa Fe y de Millonarios. Y entonces, hoy América anda muy mal, anda en la B. Quiero decirles que en esta época, yo cuando comencé a estudiar tercero, cuarto, quinto de secundaria, era calle de gol en el Club Campestre de Cali. Es probable que algunos compañeros y compañeras del gobierno nacional, sus padres en ese entonces, fueran también socios del Club Campestre. Vivíamos en el Club Campestre, ellos como socios y yo como calle de gol. ¿Sabe por qué me gustaba hacer calle de gol? Porque yo cargaba tacos los fines de semana, me ganaba unos pesos. Me gustaba tener siempre plata en el bolsillo. ¿Para qué? Para ir a veces a bailar salsa con algunas amiguitas, claro, con perdón de mi esposa. Y entonces, lo que más recuerdo
en mi época de juventud es la posibilidad que me gustaba estudiar, mi relación con diferentes grupos de izquierda, que fui caí de gol de campestre, que me gustaba el fútbol, me gustaba jugar mucho el fútbol. Y en mi casa no había tiempo de planificar nada. Yo no sabía qué eran vacaciones. Yo nunca supe qué fueron unas vacaciones, nunca. En mi casa nunca se hablaba de vacaciones, nunca. En mi casa se hablaba de trabajar. Y obviamente que nuestras vacaciones eran muy elementales, era estar en el campo ahí en Meléndez, salir a veces a pescar por el río o a cazar, pero eran elementales. Yo nunca tuve oportunidad de ir a otro municipio en unas vacaciones, menos de ir al mar. Yo conocí el mar Pacífico muy niño, claro, por mi mamá en su trabajo. Mi mamá era una vendedora de plaza de mercado, hizo las veces de mamá y papá. Y muchas veces yo como niño me tocó trabajar llevando mercados, haciendo mandados o cuidando carros, era lo que más trabajaba, me ganaba unos pesos. Y vuelvo y le repito, me gustaba mucho estudiar, porque creo que los seres humanos hasta el final de los días deben de estudiar y deben de aprender. Hasta el final de nuestros días debemos estar estudiando y estar aprendiendo. De modo que a la pregunta yo les puedo decir, yo me siento orgulloso de la mamá que tuve, de mis hermanos y de mis hermanas. Mis hermanos no estudiaron y mis hermanos nunca trabajaron en una empresa formalmente hablando, nunca. Y temas como la nevera, el televisor o la estufa eléctrica, yo creo que fui el primero que los tuve en la casa. Y obviamente que mi esposa Montserrat Muñoz y yo le ayudamos a mi mamá hasta el final de sus días. Y ella trabajó más de 50 años independiente, nunca tuvo una pensión, nunca supo que era una pensión ni nada de esas cosas. Y nosotros le ayudamos económicamente hasta el final de los días, fuimos la pensión de ella. Y así es el caso de millones de seres humanos en nuestro país. ¿Qué le agradezco a mi madre? A mi madre, que fue una madre soltera, que hizo las veces de mamá y papá, que me ayudó a estudiar, que se preocupó siempre en que yo tuviera siempre un pan en la boca, siempre se preocupó que comiera algo. Recuerdo que nunca nos dejó aguantar hambre, éramos 4 hijos, nunca nos dejó aguantar hambre. Siempre se preocupó porque tuviéramos comida y en el caso personal, para que yo estudiara. A mí me pasaron algunas cosas cuando era estudiante. Vuelvo y le repito, yo trataba de ser buen estudiante, claro. Trataba de ser buen estudiante. A partir del 4º de secundaria fui elegido al Consejo Estudiantil y fui elegido directivo de la Federación de Estudiantes de Secundaria del Valle del Cauca. Incluso fui elegido presidente. Y dirigimos una huelga de estudiantes de secundaria en el año de 1965. Tenía en ese momento 18 años. Y esa huelga tuvo mucha repercusión en Buga, en el Colegio Académico de Buga. Ahí logramos cambiar toda la planta docente. Era muy reaccionaria esa planta docente. Puedo decir, el vicerrector era muy fascista. Lo único que nos faltaba era que nos pusiera a extender la mano a Heil Hitler. Pero era muy fascista y lo cambiamos todo. Recuerdo que, si la memoria no me falla, el 5 de marzo de 1965, un grupo de gente encapuchada dentro del Colegio Académico de Buga una noche, con antorchas, sobre pretexto de defender las tradiciones educativas y defender el colegio frente a esos muchachos rebeldes, y mataron a un estudiante de 2º año de secundaria, un niño,
Jairo Pote llamaba. Yo estaba ya haciendo quinto de secundaria en el colegio Benjamín Herrera, era presidente de la Federación de Estudiantes. Era un niño que nos estaba acompañando. Él no era ningún activista de ningún partido político, él era un niño que está de acuerdo con la causa de los estudiantes. Y me dolió mucho la muerte de Jairo Potes. Y claro, el gobernador en ese entonces, que era el padre del actual ministro de Minas y Energía, Marino Rengifo Salcedo, padre del actual ministro Federico Rengifo, de Buga Valle, él tomó la decisión de cambiar la planta de personal docente de Buga Valle. A mí luego me despidieron del colegio Benjamín Herrera, junto con otros 2 estudiantes. ¿Por qué me despidieron? Porque era del Consejo Estudiantil, porque era de la Federación de Estudiantes de Secundaria, pero yo era buen estudiante. El otro de los 2 estudiantes era también muy buen estudiante, ahora es un físico matemático de la Universidad del Valle. Nos despidieron por ser activistas estudiantiles, por eso nos despidieron. Era tan injusto el despido que hasta profesores que tildábamos de la ultraderecha salieron en defensa de nosotros. Y al final nos reintegraron. ¿Qué primó? Yo creo que primó el sentido común, el concepto del perdón, la reconciliación y ante todo porque éramos buenos estudiantes. No nos podían atacar porque éramos malos estudiantes, no podían atacarnos. Todo el mundo que nos defendía decía, ellos son buenos estudiantes, ¿por qué los despiden? Mire, mi madre sufría mucho por eso. Ella creía que cuando yo estaba en las reuniones con los estudiantes de otros municipios, me había ido para la guerrilla. Y ella le pedía al Señor de los Milagros de Buga. Era lo que más le pedía, era que yo no fuera a terminar en la guerrilla. Y yo lo que quería era estudiar. Yo no reivindicaba ninguna militancia política, ni mucho menos. Yo lo que quería era estudiar. Déjenme estudiar y respétenme mis opiniones políticas. Y eso me pasó en la secundaria. Y claro, les quiero decir de que paralelo a eso yo también en la secundaria jugaba fútbol, me gustaba mucho el fútbol. Lo que más me gustaba del deporte era jugar fútbol y a las 5 de la mañana hacía trote, porque vivía en Meléndez, hacía trote de 5 a 6 y media de la mañana, a las 6 y media de la mañana me bañaba en el río Meléndez y a las 7 de la mañana me iba a estudiar al colegio, tomando mi cafecito negro, mi pan de bono o pan de queso. Pan de bono lo llamamos los bayunos, para que lo entiendan mejor, pan de queso pequeño. Era un café negro. Huevos pericos, yo no conocía eso, que eran huevos pericos. Yo lo conocía porque en la noche nos daban arroz con huevos pericos. Y entonces, y las tareas las hacía a luz de vela. A veces me quedaba hasta las 2, 3 de la mañana estudiando. Y claro, tenía que ayudar en la casa a los oficios de la casa. El mayor oficio era conseguir agua potable, porque carecíamos de agua potable. Y entonces, yo viví en la Comuna 18, hoy es Comuna 18, en Buga viví en barrios populares. Fácilmente hubiera podido terminar en un grupo delincuencial. ¿Por qué no terminé en un grupo delincuencial? ¿Por qué no fumé marihuana? Yo nunca fumé marihuana. Hasta hoy yo no lo entiendo, ni sé por qué. Es probable que haya incidido en mi condición de estudiante, es probable el espíritu de trabajo de mi madre. Dentro de la casa vivíamos sanamente. No habían vicios de ninguna especie, ni mis hermanos tenían vicios. Eso pudo haber influido. Pero yo me crié en un barrio donde hubiera podido fácilmente tomar la línea de ser un delincuente. Las condiciones daban para eso. Y vuelvo y le repito, es muy difícil decir este fue el mejor momento de mi juventud. No, cada momento tiene su afán, cada día tiene su afán, como dice el dicho popular. Yo hoy me siento orgulloso de esa historia, me siento orgulloso, porque los seres humanos no tenemos posibilidad de ni definir previamente quién es nuestra familia, ni el lugar donde hemos nacido, ni quién es nuestra mamá o nuestro papá, o quiénes son nuestros seres humanos. Y claro, como ser humano a veces sentía la nostalgia de no tener un papá, sentía la necesidad de no tener un papá.
A veces también no entendía por qué habíamos nacido con tantas limitaciones económicas. No entendía eso. ¿Por qué nacimos tan pobres, tan miserables, como se dice? Yo hacía parte del grupo de los, como dice una novela española, de los desheredados. Es que habíamos nacido en un lugar muy humilde, muy pobre. Yo no entendía eso porque habíamos nacido con tanta pobreza y con tantas privatizaciones. No entendía eso. Y claro, una cosa que aprendí fue escuchar. A mí me gustaba escuchar a los maestros, porque aprendía de ellos. Y escuchaba a los compañeros que eran muy buenos estudiantes, que tenían mucha información, los escuchaba y aprendía de ellos. Siempre he tenido como cultura saber escuchar a los que más saben, para aprender de ellos. Eso es lo que les puedo decir. Y entré al Colegio Académico de Buga por concurso público. Terminé la secundaria en el Colegio Académico de Buga porque en el colegio Benjamín Herrera no me quisieron dar matrícula para el 6º año de bachillerato. Me despidieron cuando estaba en 5º, me reintegraron, pero después me hicieron la judía, no me quisieron dar matrícula para entrar al 6º y tuve que ir a Buga. Y en Buga me permitieron estudiar. Y claro, vivía donde una prima. Mi mamá pagaba algo para que ella me mantuviera. Y luego, cuando terminé la secundaria en 1967, yo sentía los temas económicos de la casa. Sentía que había muchas necesidades económicas, yo también las tenía. Y entonces tomé una decisión de trabajar. A pesar de que me gustaba mucho estudiar, tomé la decisión de no presentarme a ninguna universidad, sino de buscar trabajo. Y por concurso público ingresé a Sidelpa, Siderúrgica del Pacífico, en Jumbo Valle, por concurso público. Me presenté a un concurso y entré. Mi primer trabajo fue de control de calidad. Rápidamente me convertí en uno de los principales trabajadores de la empresa. Y me despidieron al año por mis actividades sindicales. Me despidieron porque no me negué a firmar una convención colectiva que legalizaba bajos salarios para los trabajadores y porque quería un sindicato más activo en favor de los derechos de los trabajadores. Yo me afilié al sindicato, era un trabajador altamente calificado, de confianza, y eso les pareció a los patronos una ironía. Yo por eso por lo que me pasó no siento ningún remordimiento. Mire, ¿qué me pasó? Que me despidieron sin justa causa al año de estar trabajando porque me había puesto al lado de los trabajadores. Entendía la situación, entendía que a los patronos de entonces les gustaba tener trabajadores incondicionales a sus intereses y no a los intereses de los trabajadores, que son dos cosas diferentes. Y claro, cuando me despidieron en Siderúrgica del Pacífico, me quedé desempleado y vi en un aviso que se convocaba un concurso público en 1968 en los ferrocarriles nacionales, en agosto de 1968, para recibir 250 trabajadores técnicos, y me presenté al concurso. Nos presentamos cerca de 6.000 trabajadores, bachilleres. Cerca de 6.000 bachilleres. Recuerdo que en una reunión como esta estábamos todos juiciositos para presentar el examen y entró el profesor, dijo: se pueden copiar, son las 9 de la mañana, a la 1 vuelvo, pero se pueden copiar. No olviden una cosa, solamente ingresan 250 trabajadores, ninguno se dejó copiar. Y claro, yo ingresé por concurso a los ferrocarriles nacionales, me sometí a los exámenes médicos, a los exámenes psicotécnicos, a entrevistas, y a los 2 meses llegaron los señores del F2, que era la policía secreta,
en ese entonces. Y comenzaron a preguntarme por mis actividades sindicales en Cidelpa. Yo a nadie le había dicho, ni en entrevista había dicho que yo trabajo en Cidelpa, no. Y dijeron que eso era un delito, no haber dicho que yo había trabajado en Cidelpa. Y en los talleres de los ferrocarriles, con el uniforme de mecánico, me sacaron para los calabozos del F2 de la policía del F2 en Cali. Me parecía lo más injusto lo que me estaba pasando, me parecía injusto. Toda la acusación que me hacían era que yo había hecho actividades sindicales en Cidelpa y que no había puesto en la hoja de vida que había trabajado en Cidelpa. Eso era un delito. Y el segundo delito era que pertenecía al Partido Comunista Colombiano, que era un partido legal. Yo no entendía eso, no entendía nada de lo que me estaba pasando. Ahí estuve como 3 días y luego salí libre. Me dijeron, bueno, chao, nos equivocamos, hasta luego. Ni siquiera me pidieron excusa, ni siquiera. Bien, yo veía muchos líderes de la policía y de los empresarios muy prevenidos contra el sindicalismo y muy prevenidos contra el Partido Comunista. Así no se puede construir la democracia. Y eso no lo entendía. A pesar de que era un muchacho de 21 años, ¿por qué me persiguen tanto, hombre? Porque no tenían en cuenta ni siquiera los esfuerzos que había hecho. Yo era uno de los mejores trabajadores y más leales en Cidelpa. Y no tenían en cuenta que había entrado a los ferrocarriles nacionales por concurso, no tenían en cuenta eso. En los ferrocarriles nacionales conocí a Elmer Marín, que era de la Juventud Obrera Católica, que luego fue uno de los dirigentes más destacados del M-19, que murió en la guerrilla del M-19 en Chocó. Ahí conocí a Elmer Marín, nos hicimos muy amigos y comenzamos a tener una amistad personal muy bonita. Luego me quedé de nuevo desempleado y un amigo que manejaba el tablero electrónico en el Pascual Guerrero de Cali, el tablero mecánico, me dijo, ve Angelino, si quieres yo te cedo este trabajo, hombre, esto es con Colombina. ¿Y cuánto pagan? Eso pagan los domingos 10 pesos por partido. Usted tiene que ir todos los domingos en la tarde, no puede faltar, porque a usted le toca marcar los goles de cada equipo y ponerlos ahí en el tablero, empezando por los de Cali y América. Y en un partido de Cali América, yo le acepté y pagaban, eso es 10 pesos, para que ustedes tengan idea, es $1 centavo en ese entonces, $1 centavo. Eso era lo que me pagaban por partido. Y cuando los partidos eran entre semana internacionales, me pagaban 15 pesos. Y entonces, que $1.50, eso era lo que me pagaban. Y yo, juiciosamente, comenzó a ir. Recuerdo que en un partido de Cali América, se me salió el hincha. Y cuando América fue a cobrar un penalti, yo coloqué primero el gol del América antes de que se hiciera en la vida real. Y en la vida real no se hizo el gol, lo botaron. Ustedes pueden imaginar la silbatina que me pegó el hincha del Deportivo Cali. Ese día me acordé que mi mamá, a manera de cantaleta, tenía razón cuando me decía, mijito, de la mano que hay no hay cansancio. No pretende ensillar un caballo que no ha comprado. Y eso me quedó como ejemplo para toda la vida. Si yo hubiera tenido en cuenta los consejos de mi mamá, las cantaletas de mi mamá, y hubiera tenido en cuenta que uno tiene que ser mucho más moderado en la vida, saber esperar, saberse aguantar muchas veces, de pronto no hubiera sufrido la silbatina que con razón me pegó la hinchada del Deportivo Cali. Luego yo, en el año de 1970, tomé una decisión de participar en un concurso público para ingresar a la encuesta nacional de hogares del DANE. Y gané el concurso, eso era con las Naciones Unidas. Y creo que, a pesar de que era muy joven, era ya bastante serio para la época. Era muy serio para la época. Y me nombraron supervisor en una de las zonas.
Y claro, yo era muy comprometido con la encuesta nacional de hogares y aprendí a trabajar la encuesta nacional de hogares, aprendí a trabajar en una entidad como el DANE y me ofrecieron que pasara a la planta de personal. Apenas en 1971 pasé a la planta de personal, lo primero que hice fue afiliarme al sindicato. Y en 1971 me afilié al sindicato y rápidamente creamos la seccional del sindicato de esa entidad en Cali y fui nombrado presidente del sindicato en la ciudad de Cali. Y en 1972 tomé una decisión. En 1972 empezó mi actividad política. Yo tomé una decisión. Tenía las siguientes posibilidades: o ser guerrillero del M-19, tenía muy buena relación con Elmer Marín. Elmer Marín fue uno de los fundadores del M-19. Conocía muy bien a Oti Patiño, era de mi pueblo, de Buga. Conocía muy bien a otros dirigentes que crearon el M-19. O ser guerrillero del Ejército de Liberación Nacional. Yo no creía en la guerrilla, no creía. Me parecía más serio el Partido Comunista Colombiano. Y entonces en 1972 tomé la decisión de ingresar al Partido Comunista Colombiano. A la base, yo no entré por el ejecutivo del partido, ese fue mi último cargo. Yo entré y hay una corrección a la hoja de vida. Yo ingresé a la militancia de base del Partido Comunista Colombiano, comencé a militar en una célula y comencé a trabajar en el Partido Comunista Colombiano. Rápidamente fui elegido al Comité Regional en Cali, luego me trasladaron. En 1974 se presentó un hecho. El hecho es que se necesitaba elegir por voto popular al representante de los empleados del DANE ante las directivas del DANE y ante la comisión de personal, pero eso era por voto popular. Y la Junta Nacional del Sindicato me dijeron: Angelino, usted es el candidato de nosotros. Hombre, pero ¿cómo voy a ser candidato? Yo vivo en Cali, a mí nadie me conoce a nivel nacional. Yo nunca he estado en Barranquilla, nunca he estado en Bucaramanga, nunca he estado en Manizales. Eso es una locura, muchachos, no he estado en Pasto. No lo vayan a hacer. No, usted es el candidato de nosotros. Hombre, no quiero perder. Yo a Bogotá iba a las reuniones, a mí nadie me conoce en Bogotá. Y además, yo soy un trabajador aquí de la base, hombre, no me metan. Aquí hay gente mejor. No, usted es el candidato. Y bueno, pues hagámosle. Y fui elegido por mayoría de votos, gané lejos, representante de los empleados ante las directivas del DANE y ante la comisión de personal. Esa es una práctica en el Estado muy interesante, me parece a mí, que se elige por voto popular al representante de los empleados ante las directivas. Es una práctica muy democrática. Y entonces, por esa razón, en 1975 yo fui trasladado de Cali a Bogotá. Ya de momento me había casado y tenía una niña, Jenny Marinia Garzón Caicedo, que murió en el año 2000 violentamente, que estudió en la Universidad Nacional de Arquitectura y luego cuento esa experiencia. Bueno, eso es. Por lo tanto, no tengo un momento así muy marcado cuál fue el mejor momento de mi juventud. Yo creo que yo trataba de hacer bien mi juventud cuando era niño, cuando era joven, cuando era adolescente. Traté de hacer bien mis tareas. Y en cada momento tengo un buen recuerdo. Mi recuerdo, vuelvo y le repito, es que tenía muchas privaciones en materia económica, en materia social, empezando porque yo nunca conocí qué es pasar unas vacaciones, nunca conocí qué es pasar unas vacaciones. Eso es la pregunta, Gabriel, la respuesta. Bueno, señor vicepresidente, muchísimas gracias. Me gustaría un poco contarle quiénes están en este momento presentes, donde están, creamos una mesa en el programa presidencial Colombia Joven
que se llama la Mesa Multipartidista con el apoyo de PNUD, donde nos sentamos todos los jóvenes de los partidos, el programa presidencial Colombia Joven, porque le hemos aprendido algo a usted y es el diálogo, que debemos dialogar permanentemente con todos los jóvenes de los partidos y creamos esta mesa no solo con la Unidad Nacional, sino con todos los partidos. Hacen parte partidos de la oposición, el Movimiento Progresista, el Polo Democrático, el MIRA, el partido de la U, todos los partidos donde hemos venido haciendo un trabajo muy grande. Igualmente se hacen presentes los consejeros distritales de juventud, donde es unos jóvenes que fueron electos hace 2 años, que han venido trabajando muy fuerte en todas las localidades. Y también aprovecho para agradecerle a Jenny del SENA y especialmente a la Dirección de Bienestar del SENA, porque desde el comienzo que planteamos hacer esta mesa de poder trabajar, nos dijeron que querían vincularse para que los aprendices del SENA se pudieran hacer presentes y pudieran aprender de las experiencias de vida de todas las personas del alto gobierno, porque realmente lo que usted cuenta da un ejemplo para poder seguir. E indudablemente, pues en redes sociales, que ya en este momento hay más de 5.000 jóvenes que se han venido vinculando rápidamente, porque ahorita que estaba revisando el Twitter, está bastante movido el tema, donde hay muchas preguntas. Entonces vamos a seguir para contarle algunas preguntas que se ven haciendo. Bien, damos inicio entonces al primer ciclo de preguntas. Recordamos a los asistentes que tenemos 3 posibilidades de participación. La primera, quienes se encuentran presentes en el auditorio, en sus puestos, se encuentra una hoja donde podrán escribir las preguntas y nuestro equipo de apoyo las recogerá. Quienes estén en Twitter podrán también hacer sus preguntas y serán seleccionadas. Adicionalmente, hay 2 videos pregrabados donde jóvenes también han hecho unas preguntas para el señor vicepresidente. Damos inicio entonces a la primera sesión de preguntas con el video de los jóvenes que en la calle nos han realizado 2 preguntas. Primero habla David Córdoba, de 28 años. Para las negociaciones. Bueno, es muy admirable la capacidad que tiene el vicepresidente para negociar y me gustaría saber si nos puede dar unos tips para las negociaciones y para llegar a acuerdos. Gracias. Mire, esta es una pregunta muy importante. Yo no soy resultado de un laboratorio, con todo respeto aquí por los estudiantes académicos, de negociación de conflictos y de construcción de acuerdos. Yo no soy resultado de eso. Yo lo que soy lo aprendí en la vida real. Lo aprendí de mi madre, sobre todo. Lo primero es el valor de la palabra. El valor de la palabra. Eso se ha perdido mucho en Colombia. ¿Somos capaces de construir contratos con la palabra? Yo creo que sí somos capaces. Una clave para dialogar y construir acuerdos es el valor de la palabra. Y segundo, es construir acuerdos sobre la siguiente base. Es que uno como gobernante tiene que aprender a decir sí cuando puede cumplir y no cuando no puede cumplir. En Colombia hay una práctica muy negativa de los gobernantes y de muchos políticos colombianos. Es que por donde andan firmando acuerdos y no saben cómo se va a cumplir eso. Mire, el diálogo social no es palabrería, no es embustes. El diálogo social es seriedad, es entender al otro, es entender las dificultades del otro. Y es entender que la gente tiene derechos y tiene deberes. ¿Qué derecho tenemos en una democracia? El derecho a asociarnos, ese es un derecho. Y cuando crea una organización estudiantil, una organización de mujeres, de jóvenes, o una organización sindical, tiene un derecho a presentar peticiones
¿Para qué? Para mejorar las condiciones laborales o de vida de esas personas. Que la gente se organice y presenta peticiones, qué horror. Hombre, es que la gente se organiza no para hacer loas y cantos a favor de los gobernantes, no, para eso no es. La gente se organiza para presentar peticiones y vivir mejor. Y también el derecho a asociación da otros derechos, el derecho a protestar. Uno también tiene que saber que en todo esto tiene límites y tiene deberes. Por ejemplo, uno como ser humano, por más dirigente social que sea, no tiene derecho ilimitado, no. Que mire, que yo soy dirigente sindical y usted me tiene que escuchar y tenemos que resolver esto. Pero ¿por qué tenemos que resolverlo, hombre? Es que yo tengo razón y usted no tiene razón. No olvide que yo soy servidor público y yo tengo que gobernar para el conjunto de la sociedad, no solamente para usted. Y entonces, si yo me comprometo con usted es que le voy a cumplir. Si no le puedo cumplir, le digo que no. No me pida lo imposible en la mesa de negociación. Entonces, el diálogo social es muy importante para construir acuerdos. Les voy a poner un ejemplo para que usted lo entienda mejor. El tema de la protesta del Catatumbo, de los campesinos del Catatumbo. No estamos discutiendo el derecho a asociación de los campesinos del Catatumbo, no estamos discutiendo eso. Ellos tenían derecho a tener una asociación de campesinos del Catatumbo, ese es un derecho a ellos que hay que respetar. Que ellos tomaron la decisión de presentar 10 puntos con pliego de peticiones es un derecho a ellos. Tampoco estamos discutiendo la justeza de sus peticiones, ese es un derecho que ellos tenían. Uy, qué horror, es que en esas peticiones hay un tema que se llama zona de reserva campesina. Bueno, ellos se atreven a presentarlo. El gobierno tiene que dialogar con ellos. ¿Qué otra cosa nos parece a nosotros que pueden ser exageraciones ya? La política de derechos humanos. El gobierno tiene una responsabilidad con los campesinos del Catatumbo, respetar sus derechos humanos, pero el gobierno también tiene la responsabilidad de hacer respetar los derechos humanos de la población de Tibú. Los campesinos del Catatumbo creyeron que el mejor camino era bloquear a la población de Tibú, que no entre alimentos a Tibú, que la gente no pueda acceder a los servicios de educación, de salud. Esa es una violación de los derechos humanos. Es que el derecho del uno es el derecho del otro. Y entonces, yo fui a Tibú y me reuní con ellos y les dije, vean, pongan fin al bloqueo contra la población de Tibú. Y nos sentamos a conversar de los 10 puntos que ustedes han presentado, incluyendo zonas de reserva campesina, Es que ustedes no se inventaron esa figura, está en la ley de 1994, esa es una ley de la República de 1994. Si quiere, hagamos lo siguiente, convoquemos un foro en Bogotá entre la Asociación de Campesinos del Catatumbo, la vicepresidencia, y el padre Pacho de Rú, provincial de los jesuitas, me dijo, y meta a la Universidad Javeriana, y la Universidad Javeriana. Un foro abierto a todas las opiniones. Invitamos a los que están a favor y están en contra de las zonas de reserva campesina. Y abrimos un debate nacional sobre esto, muchachos. Pero ellos no aceptaron. No, nosotros no vamos a poner fin al bloqueo a la población de Tibú. Por eso no se ha podido construir un acuerdo. Y permítame, uno no hace protestas sociales para bloqueos. No hace protestas sociales para eso. Ni para atropeles con la policía. Yo como gobernador del Valle del Cauca fui presidente del Consejo Superior de la Universidad del Valle. Y yo le decía a los estudiantes de la Universidad del Valle, vean muchachos, yo no me pongo a discutir la justeza de sus peticiones, ustedes pueden tener razón. Yo estoy de acuerdo que hay que fortalecer la universidad pública, yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con ustedes que hay que rebajar el precio de las matrículas de los estudiantes de las seccionales, yo estoy de acuerdo con ustedes. Pero no me pidan que yo esté de acuerdo con los tropeles. Cada protesta ustedes no pueden terminar en una pelea y un tropel con la policía, porque eso desdibuja la lucha, la desdibuja. Lo mismo creo con las protestas sociales. Yo creo que cada protesta social no puede terminar en bloqueos y en tropeles con la policía.
¿Qué es lo fundamental de una protesta social? Es el diálogo social. Es que a partir del diálogo social se construyen acuerdos. Y obviamente que la firma de un acuerdo es una bandera de lucha, para utilizar un término muy popular. Si mañana los campesinos de Catatumbo firman un acuerdo con el gobierno nacional, el problema no lo tienen los campesinos de Catatumbo, el problema lo tiene el gobierno nacional, porque tiene que salir a cumplir ese acuerdo. Los acuerdos, como he dicho, son para cumplirse. Y en ese sentido, yo lo que creo es que todos los conflictos tienen solución. Todos los conflictos tienen solución. Tiene que haber una voluntad de ambas partes. El gobierno no tiene posibilidad de imponer soluciones, ni la otra parte tiene posibilidad de imponer soluciones. El tema de los conflictos no se trata de quién vence a quién. Aquí no se trata de si el gobierno vence a los campesinos del Catatumbo o los campesinos del Catatumbo vencen al gobierno. Se trata de un gana-gana. Se trata de que ambos tienen que ceder y construir un acuerdo. La base del diálogo social es el reconocimiento del otro, el no pedir en la mesa de negociación lo imposible, y es la voluntad política de construir acuerdos. Y claro, vuelvo y le repito, donde ustedes estén, mañana ustedes pueden ser los gobernantes de nuestro país a nivel local, regional o nacional, o pueden ser los dirigentes de una empresa. No olviden de una cosa, que los cargos no se les suban a la cabeza. A uno los cargos no le puede subir a la cabeza. No olviden que la gente está relacionándose con gente que tiene derechos, y la gente tiene el derecho a vivir mejor, tiene el derecho a presentar peticiones. ¿Qué espera la gente humilde, la gente pobre de los gobernantes? Que los gobernantes nos bajemos del pedestal y dialoguemos y conversemos con la gente, escuchemos a la gente. La gente quiere ser escuchada y que tengamos la voluntad política de construir acuerdos. Alguna gente me dice: Angelino, ¿a usted por qué no le pasa nada? Porque usted dice todas esas cosas. No crea, a veces decir estas cosas también te da unos dolores de cabeza. Lo que pasa es que si ustedes ven mi historia, los cargos que yo he tenido, los he tenido gracias a que he presentado concursos y he accedido a ellos. Ya cuando fui dirigente sindical y ya luego en otros cargos que he tenido, que otras personas me han dado la posibilidad de hacerlo, yo no soy una persona sumisa, no, mucho menos. No, ese espíritu libertario que me enseñaron en la casa, un poco rebelde, ese espíritu de decir las cosas, que a veces las decía en la escuela, José María Villegas, que me gané bastante reglazos por eso. Yo lo sigo teniendo, claro. A alguna gente no le gusta. No, y ahora que soy vicepresidente de la República, pues yo no soy empleado del gobierno nacional, yo fui elegido por voto popular. Y claro, yo tengo un único mandato constitucionalmente hablando, que es defender al presidente Juan Manuel Santos y trabajar para que le vaya bien como presidente. Ese es mi mandato constitucional. Y claro, y decirle a cada ministro, a cada ministra: mire, no le lleve problemas al presidente, llévele soluciones al presidente. Uno como gobernante no escoge ministros o ministras, secretarios o secretarias para que le lleven problemas. Bastantes problemas uno tiene como gobernante para que otro le lleve problemas. Tienen que llevar son soluciones. Y claro, yo le digo al presidente de la República lo que yo considero a él le va mejor. Yo, por ejemplo, le digo al presidente: dialogue y construya acuerdos con el diálogo social. Y entienda que Colombia tiene hoy un desafío muy grande, que es la falta de equidad social. Hay que ser más equitativo socialmente. ¿Qué creo de cada alcalde o alcaldesa, de cada gobernador o gobernadora? Uno no puede gobernar una región o un municipio sobre pretexto de echarle todos los problemas al presidente de la República, porque entonces uno se va por la fácil. Uno, cuando es gobernante, es para gobernar. Miren, esto del diálogo social, termino con lo siguiente: uno es dirigente para dirigir, no para que lo dirijan. Uno es gobernante para gobernar, no para que lo gobiernen. Y obviamente esto significa a veces decir cosas
valientes, pero que son necesarias para resolver los problemas. Y entonces, todo conflicto tiene solución, sobre la base, si las dos partes contribuyen a la solución, y sobre la base de construir acuerdos. El acuerdo no se construye unilateralmente, el acuerdo se construye bilateralmente o de manera tripartita. Uno no puede imponer la solución es compartida. Y cuando firma un acuerdo es para cumplirlo. Si mañana ustedes firman un acuerdo, estando como voceros de los estudiantes, o voceros de los jóvenes, o voceras de los jóvenes, con el gobierno es para que el gobierno lo cumpla, no para que lo incumpla. Y claro, algunos gobernantes o políticos, todos lo firman, cualquier papel que le pongan ahí lo firman, con tal de salir del paso del problema. Uno no puede hacer diálogo social y construir acuerdos para salir de los problemas, sino para construir un camino de acuerdo. Dialogar y construir acuerdos también significa lo siguiente: si uno es gobernante, en el tema específico que uno firme el acuerdo, renuncia a tener soberanía de gobierno. Voy a poner un ejemplo. Nosotros firmamos el 8 de marzo pasado un acuerdo con los cafeteros. Hoy el gobierno nacional no puede ir por la libre en muchos de los temas de los cafeteros, porque hay un acuerdo y ese acuerdo es para cumplirse. Hoy hay que tratar para que se cumpla el 100% de ese acuerdo. Ellos le han agregado una cosa que yo comparto plenamente, es la democratización de la Federación de Cafeteros. Yo he dicho públicamente, los principales dirigentes de la Federación de Cafeteros deberían tomar la decisión de convocar elecciones un día y decir que los cafeteros con cédula cafetera en mano tomen la decisión de elegir democráticamente cuáles son sus principales dirigentes a nivel nacional, regional o local de los cafeteros. Si el presidente de la República se elige por voto popular, ¿por qué el presidente de la Federación de Cafeteros no se puede elegir por voto popular? Eso no lo entiende nadie. Yo como dirigente sindical defendí siempre que los sindicatos y las organizaciones gremiales debían ser elegidos democráticamente. Si eso lo dije como dirigente sindical, esa postura no la voy a cambiar ahora como vicepresidente de la República. Bien, señor vicepresidente, tenemos muchas preguntas a través de Twitter. Vamos a formular dos de ellas. La primera, @Oscar Lozano Ramo, nos pregunta cómo lograr mayor atención para los jóvenes en entidades estatales. Y @Jonathan_Alpizo Núñez nos pregunta cómo estimular una red de participación política e incidencia de los jóvenes. Repito las preguntas: ¿cómo lograr mayor atención para los jóvenes en las entidades estatales? Y cómo estimular una red real de participación política que permita la incidencia de los jóvenes. Mira, yo le digo, yo fui elegido gobernador del Valle del Cauca para el año 2004-2007. Y claro, fue muy extraña esta elección. Yo llevaba sin vivir en el Valle del Cauca 28 años. Yo vivo en Bogotá. No pertenecía a ningún partido político. Y me presenté en el año 2003 a la candidatura de la gobernación del Valle del Cauca. Uno de los objetivos era fortalecer el diálogo social y la participación de los jóvenes en cada municipio del Valle del Cauca. Alguna gente me dice: ve, Angelino, ¿para qué te vas a presentar de candidato a la gobernación del Valle del Cauca? Vas a perder, hombre. Un tipo que hace 28 años no vive aquí. Yo no conocía a muchos políticos del Valle del Cauca, no los conocía. Ni tenía candidato a las alcaldías, ni a los consejos municipales, ni a la diputación del Valle del Cauca, no los conocía.
Sabía que en abril del 2002 la guerrilla de las FARC había cometido el error de secuestrar 12 diputados del Valle del Cauca, no lo sabía. Tenía alguna relación con los familiares de ellos, desde que era ministro del Trabajo. Y alguna gente me dijo, gente muy importante del Valle del Cauca, cuyo nombre no voy a decir, ni lo diré, me dijo: Angelino, si usted presenta en esas condiciones va a perder la gobernación del Valle del Cauca. ¿Y por qué la voy a perder? Porque usted no tiene ningún candidato a la alcaldía que lo respalde, ni a los consejos, ni a la asamblea, ni los políticos del Valle del Cauca lo condenan a usted, va a perder. Además, usted va a enfrentar con Carlos Holmes Trujillo, hoy candidato a la presidencia de la República por el puro Centro Democrático, que era el Partido Liberal, que había sido elegido por voto popular en Cali, a la alcaldía de Cali, en 1988. Y se va a enfrentar al doctor Carlos José Holguín, hijo del senador de la República en ese momento, Carlos Holguín Sardi, el uno del Partido Liberal, el otro del Partido Conservador. Y yo me presenté. Al final el resultado fue 700.000 votos por Angelino y 180.000 votos por el segundo, que fue el doctor Carlos Holmes Trujillo. O sea, gané bastante lejos. Un principio rector que definí fue el diálogo con los jóvenes. El diálogo con los jóvenes. Y desarrollar una política pública en favor del fortalecimiento de la juventud. Y entonces comencé a estimular que todo quede en la ley y se cumpliera. La elección popular de los consejos juveniles, que se cumpliera la ley. Mire, yo no estaba haciendo nada revolucionario. Yo lo que estaba diciendo era que se cumpliera la ley. Toda la ley que tiene que ver con la participación de los jóvenes. Y hacía asambleas con los jóvenes del Valle del Cauca como esta. Hacía asambleas y los escuchaba 2, 3, 4 horas. Y me atreví a nombrar en el gobierno departamental 2 o 3 jóvenes para que representaran a los jóvenes, que ellos me dijeran quién. Muchachos de 22, 23, 24 años. Y claro, y como todos los jóvenes tenían inquietudes, tenían opiniones, tenían posturas muy críticas. ¿Qué otra cosa hacía? Lo otro que hice es que en el Valle del Cauca, mientras yo fuera gobernador, ningún niño, niña, adolescente o joven se quedaba sin atención médica. Que si era estudiante lo tenían que recibir obligatoriamente en cualquier hospital para atenderlo, incluyendo las operaciones complejas como la de corazón abierto. Y lo otro que hice es, todo el que es buen estudiante en nivel 9º o 10º va a ser becado. Aquí ningún político me va a decir quién es el buen estudiante, no, me lo dice el consejo directivo del colegio. Él me dice por un acta cuáles son los mejores estudiantes de ese colegio y a eso le damos una bequita, 500.000 pesos anuales. Angelino, pero es que esos muchachos no necesitan de la beca, pues que la gasten lo que quieran, hombre, pero son buenos estudiantes. Y también a los buenos estudiantes universitarios de las universidades públicas, me lo dice el consejo directivo, el consejo académico. ¿Quiénes son los buenos estudiantes? Les damos 1 millón de pesos como beca. Además, los estudiantes de la Universidad Nacional Seccional Palmira, muchos de ellos descubrí que vivían en Pradera, en municipios aledaños, incluso en Cali, y a veces la única alternativa que tenían era o pagaban el transporte y no comían, o comían y no podían pagar el transporte, y si no tenían que pagar el transporte pues no podían ir a la universidad. Y con el bienestar familiar de la Universidad Nacional hice un programa dándole una ayuda de 100.000 pesos a esos muchachos, y eso le permitía comer y transportarse. A los de la Universidad del Pacífico de Buenaventura descubrí que esos muchachos iban a la universidad y pasaban el día en blanco, no tenían que comer. Y entonces, no hagamos un programa para darles su almuerzo a ellos también, hombre.
pero permítame decirle, es decir, invertir más para que los jóvenes puedan ser retenidos en la educación. Y comenzamos a desarrollar una política pública de juventud en el Valle del Cauca. Mire, esto no es un tema comunicacional. Yo creo que los jóvenes tienen que exigirle más a los gobernantes locales y regionales, a los ministros y ministras. Tienen que exigir más sus derechos. ¿Cuáles son los derechos de los jóvenes? El derecho a la educación, a la recreación, al deporte, a la cultura, el derecho a la salud, el derecho a vivir como seres humanos y a tener un presente y un futuro. Ese es el derecho de los jóvenes. Y todo gobierno que se respete debe tener una política de juventud. Y claro, yo aquí a ustedes les digo, ustedes tienen aquí una relación muy importante con Colombia Joven y eso es importante, pero hay que llegar a los ministros, hay que llegar a los alcaldes y alcaldesas, a los gobernadores y gobernadoras y decirle, bueno, venga, ¿cuál es su política de juventud? No me venga a echar carreta, ¿cuál es su política de juventud? ¿En qué de sus políticas nos están beneficiando los jóvenes? Porque es la única manera como podemos hacer realidad la primera pregunta. ¿Cómo desarrollamos una política de juventud? Ojalá cada alcalde, cada gobernador, ojalá ustedes, amigas y amigos, se abanderaran junto con Colombia Joven de que cada alcalde, cada alcaldesa, cada gobernador o gobernadora del país tenga su política de Colombia Joven en su respectivo municipio y en su respectivo departamento. Ojalá, háganlo y cuentan con la vicepresidencia de la República en esa lucha. Segundo, yo sí creo que todos los partidos políticos, aquí pido excusa a los representantes de los partidos políticos, yo no milito en ningún partido y no debo meterme. Todo partido político tiene que tener una política de relación con las organizaciones sociales. No puede haber un partido político que no tenga en su agenda qué pasa con los trabajadores, qué pasa con las mujeres, con los campesinos, qué pasa. Y obviamente relacionarse con sus reivindicaciones. Y eso no es un delito. ¿Por qué nos va a volver un delito que un partido político se preocupe de la suerte de los jóvenes? No, ni mucho menos. Ese es un deber de los partidos políticos. Mire, cuando creamos la Central Unitaria de Trabajadores CUT, en 1988, en 1986, yo veía con asombro que a diferencia de la izquierda, yo era del Partido Comunista, que nosotros teníamos una política para los sindicatos, el Partido Liberal y el Partido Conservador no tenían ninguna política para los sindicatos. Les preocupaba estar mejor con los patronos que con los trabajadores. Habráse visto el error. Aquí no se trata de que los partidos políticos estén mejor con los gobernantes que con los jóvenes. Los partidos políticos deben estar con los jóvenes, al lado de sus luchas, de sus reivindicaciones, de sus aspiraciones. Y yo sí creo, excúsenme compañeras y compañeros lo que les voy a decir, exíjanle, si ustedes son militantes de un partido político, exíjanle a cada partido político cuál es su política de juventud, cómo ustedes nos van a ayudar a organizarnos y cómo nos van a ayudar con nuestras reivindicaciones. En la agenda de todo partido político tiene que estar la preocupación por el presente y el futuro de los jóvenes, por el presente y futuro de los trabajadores, de los campesinos, de los indígenas, de los afrodescendientes, de las mujeres. Un partido político que no tiene política social es un partido político que no sirve absolutamente para nada, en mi opinión personal. Vamos a dar inicio entonces a las preguntas que nos han formulado entre el público. Nuestro primer participante es Michael Quiroga, consejero local de la localidad de Bosa, en Bogotá. Michael. Muy buenas tardes para todos y para todas. Buenas tardes, vicepresidente. Mi nombre es Michael Quiroga. Soy de las Juventudes del Movimiento Político Mira. Soy consejero distrital de Juventud de Bogotá. Tengo 17 años. Mi pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta su trayectoria política en la izquierda y en todo el proceso de la Constituyente de 1991, ¿cómo piensa?
¿Cómo piensa que se está afectando el pluralismo político a propósito de la reforma electoral de 2014 y el proceso de construcción de paz y democracia en Colombia? Pues hablando lo que usted nos decía hace poco, que nosotros le exigimos a nuestro partido político la política de juventud, a nuestro partido político le interesa el futuro de nuestra juventud, de nuestra niñez, ¿sí? Y el pluralismo político, ¿cierto?, es lo que viene. ¿Aló? Si el movimiento político Mira deja de existir, pues los jóvenes no tenemos oportunidad para seguir nuestra carrera política y ser sujetos políticos en el proceso de construcción de paz. Muchas gracias. Bien, la segunda pregunta la va a realizar Jessica Pineda, aprendiz del SENA. Jessica, por favor, tu pregunta. Bueno, buenas tardes. Yo soy aprendiz SENA y mi pregunta es, ¿qué piensa del SENA y qué futuro le ve? Angélica Martínez se encuentra entre el público, tiene 24 años. Nos gustaría que leyeras tu pregunta. Buenas tardes. Vicepresidente, nosotros como jóvenes nos interesa mucho el proceso que se lleva en este momento entre La Habana con el gobierno y las FARC, pero nos gustaría más generar un impacto con los jóvenes para que pudiéramos apoyar eso. ¿Usted qué consejo nos da o qué herramientas pueden servir para que los jóvenes nos unamos a nivel nacional y apoyemos el proceso de paz? Bien, y una cuarta pregunta, Angélica Gómez de Cajicá se encuentra ante el público. Por favor, le formulas la pregunta al señor vicepresidente. Buenos días, señor vicepresidente. Venimos de Cajicá, de la Oficina de Juventud, y adicional hacemos parte de la estructura del Partido Verde de jóvenes y mujeres que estamos aquí representando. La participación política es la única forma de lograr transformación social. Y adicional, podríamos decir que ¿por qué los jóvenes deben participar? ¿Cómo fomentamos la participación de los jóvenes en las estructuras políticas? Gracias. Muchas gracias a nuestros 4 participantes. Vamos a dar entonces inicio a esta primera ronda de preguntas de los asistentes al evento de manera presencial. Mire, la primera pregunta que hace Michael del partido Mira, pues yo en lo personal tengo una muy buena opinión del partido Mira. Y claro, yo creo que toda reforma política que en Colombia se haga, que tenga como propósito la exclusión, es negativo. Es negativo. La democracia no se puede medir solamente por el número de votos que saque un partido, no. La democracia es el mecanismo por medio del cual el Estado estimula que la gente se asocie en partidos políticos y tenga participación. Algunos de los partidos políticos pueden ser de oposición al gobierno de turno y ese es un derecho. Y ese es un derecho. Vuelvo y les insisto en eso. Yo creo que es un error hoy pretender excluir proyectos o partidos políticos o movimientos políticos de acuerdo con el número de votos que saquen. En ese sentido, claro, yo tengo que respetar la opinión del gobierno nacional. Este es un tema que al final debe definir el Congreso de la República. Yo sé que los voceros del partido Mira han solicitado al Congreso de la República evitar, y otros partidos también de oposición pequeños, como el Polo Democrático, como el Partido Verde. Hombre, evitemos que por la vía de la ley terminemos afectando la democracia. Porque es mejor tener partidos políticos pequeños hablando en el Congreso que gente pensando en hacer filas para meterse en las organizaciones armadas ilegales para expresarse. La democracia cuesta y la democracia es el arte de escuchar la diversidad de opiniones políticas. Y en ese sentido me parece que
la pregunta sobre la perspectiva de los jóvenes, no, mire, siempre los seres humanos tenemos una oportunidad de más en la vida, siempre los seres humanos. Uno por eso no puede menospreciar a nadie. Es que yo no sé si aquí estoy yo hablando con futuros gobernantes del país, futuros concejales, diputados, alcaldes, gobernadores, representantes, senadores, ministros, presidentes de la República. No olviden esto, la vida da muchas vueltas, la vida da muchas vueltas. Y uno no puede subestimar absolutamente a nadie. Y los seres humanos siempre tendrán una posibilidad de más en la vida, siempre. Ese que ese ya está acabado políticamente, no se crean ese cuento, no se crean ese cuento. Y cuando ustedes hablen con una persona, entiendan que están hablando con un ser humano que puede tener posibilidades en la vida, que mañana la vida nos puede cambiar. Hoy estoy yo arriba y usted está abajo, mañana usted puede estar arriba y yo estoy abajo. Y yo sí creo que a todo partido político hay que exigirle una política de juventud, claro. No los jóvenes de relleno, ni para estar llevando globos o pancartas en las campañas electorales, no, para eso no es. Una política pública de juventud, de participación, de inclusión de los jóvenes, de tener en cuenta a los jóvenes. Porque a veces tenemos políticas utilitaristas. Con los jóvenes no se puede tener políticas utilitaristas ni con ninguna organización social del país. Se tiene que tener una política vinculante, incluyente, propositiva. Saber de que cada ser humano puede aportar a que nosotros podamos hacer mejor la tarea de gobierno. Por lo tanto, yo me uno a las voces de que no vayamos a cometer el error de reducir la democracia a votos. El tema electoral es muy importante en la democracia, pero no es la única expresión. La democracia también es tener organizaciones de jóvenes, es tener organizaciones de trabajadores, es tener organizaciones comunales, campesinas, es tener otras expresiones de la vida política y social. Y obviamente es tener partidos políticos. Y yo creo que en Colombia es muy importante que lográramos trabajar de que la gente se pueda organizar en partidos políticos y movimientos políticos. Y claro, ¿cuál es la función de un partido político? Y aquí voy a otra pregunta que ya me hacía. La función de todo partido político es el poder. Uno no se organiza en partidos políticos para hacer marchas, protestas o huelgas. No, eso es función de los partidos políticos. Hay gente que cree que la función de los partidos políticos es competir con los sindicatos si hacen paros, marchas o huelgas. No. Eso déjeselo a los sindicatos, a las organizaciones comunales, campesinas. La función de un partido político es el poder, es acceder al poder, con hombres y mujeres que puedan ser gobernantes, que puedan acceder a una alcaldía, a una gobernación, a un consejo, a una asamblea departamental, al Congreso de la República, al Poder Ejecutivo. En Colombia se ha vuelto un delito. Si alguna persona dice, no, yo aspiro a ser alcalde de este pueblo, ¿y por qué va a ser un delito? Si ese es un derecho. En Colombia quieren volver los derechos delitos, y eso es una falsedad en la democracia. Mire, toda gente que se organiza en un partido político es porque quiere acceder al poder. Lo hace a través de un partido político, de participar en las elecciones. Y eso no es un delito, no es un delito. Opinar sobre lo que hace un alcalde o una alcaldesa no es un delito. Opinar sobre lo que hace un gobernador o una gobernadora no es un delito. Sobre lo que hace un presidente o un vicepresidente no es un delito. Un ministro o ministra no es un delito. Es una bobería política crear partidos políticos si no se está pensando en el poder, en el Estado.
Y permítame decirle, el Estado no es solamente el Ejecutivo, el Estado es el Poder Legislativo también, y el Estado también es el Poder Judicial. En Colombia hay una cosa muy rara, es que el Poder Judicial casi no le preocupa a los partidos políticos, a los organismos de control. No, los partidos políticos tienen que saber cómo está compuesto el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional. Eso no puede ser un monopolio de unos partidos, no, eso es un derecho de la ciudadanía. En Colombia nos quieren reducir que el poder solamente es el Ejecutivo y el Legislativo y el otro poder es el Poder Judicial, incluyendo los organismos de control. Y yo quería decirles esto porque me parece que a veces esto es un tema que hay que debatir más. Hay que debatirlo más de cara a la ciudadanía. Y yo sí creo que los partidos políticos pueden opinar sobre muchas cosas que están ocurriendo a diario en el país. Por ejemplo, preguntas como la del SENA. Claro que los partidos políticos pueden opinar sobre el SENA. Yo tengo muy buena opinión del SENA. Yo cuando fui trabajador de SIDELPA fui al SENA a hacer un curso de electricidad y mecánica complementario para ampliar mis conocimientos. No hay una institución en Colombia con mejor perfil técnico tecnológico que el SENA. Yo se lo he dicho a la directora Gina Parodi, vea, usted, el SENA es una gran institución. Donde llega el SENA no llegan otras instituciones del Estado. No vuelvan el SENA a un conflicto para los jóvenes. A veces lo que pasa es que los jóvenes se les volvió un conflicto acceder al SENA. Yo sí creo que con los recursos que hoy tiene el SENA puede abrirse mucho más a los jóvenes urbanos y campesinos de su país y afrodescendientes en su país. Por ejemplo, ya de temas. Y permítanme decirles, yo creo que si algo tienen que reivindicar el movimiento de jóvenes es que las puertas del SENA se abran mucho más para la capacitación de los jóvenes, hombres y mujeres. ¿Qué enseñanza en Colombia es más el SENA es la escuela de los trabajadores, de los pobres, y por lo tanto debe ser un instituto que debe liberarse de la politiquería. ¿Cómo el actual proceso de paz y debe ser un instituto técnico, tecnológico al servicio de la comunidad. ¿Qué hecho de su vida política? Yo creo que ¿Qué hecho político marca su vida? Bueno, fortalecer el SENA como la institución educativa más importante de Colombia en materia tecnológica. ¿Usted qué posición toma frente al proceso? Afortunadamente estamos avanzando. Es que no tiene Hoy nombre. ya mucha gente que hace cursos largos en el SENA le valen sus materias si quieren ir a una carrera de ingeniería, ya le valen sus materias. Antes no se podía lograr eso. Las buenas no tienen nombre. Eso ya estamos avanzando. Yo creo que el SENA puede trabajar en sinergia con muchas universidades públicas y privadas del país. Es un error político, lo digo, pretender privatizar o acabar el SENA, es un error político. Sería fatal para la democracia colombiana privatizar o acabar el SENA. Yo les puedo decir, hasta donde le he escuchado al presidente Juan Manuel Santos, él está por el fortalecimiento del SENA en el país, y eso es positivo. Y obviamente que yo creo que todos los estudiantes del SENA deben trabajar en un gran movimiento de estudiantes del SENA. Mire, uno no se puede dejar utilizar de ningún partido político cuando es trabajador o es estudiante. A veces lo utilizan a uno como carne de cañón. Claro, a veces lo utilizan. ¿Qué era lo fundamental cuando yo era estudiante? Estudiar y sacar un título. ¿Qué era lo fundamental cuando yo era trabajador? Trabajar y ganarme el trabajo con mi trabajo, no con recomendaciones políticas. Se la pasas a la niña, yo la leo y eso es lo fundamental. Y entonces la voy a leer con mis hijos. Yo creo que en este sentido el SENA hay que fortalecerlo, como hay que fortalecer la universidad pública, como hay que fortalecer la relación de la universidad pública con la universidad privada, como hay que garantizar, mire, permítanme hacer otra reflexión. Colombia no es un país pobre, no. Podemos tener mente de pobres, pensar como pobres, pero nosotros no somos un país pobre. Nosotros hoy
todos los recursos que tenemos en regalías petroleras, mineras y del gas, deberíamos trabajar por invertirlos en la educación. De tal manera que el Estado algún día dijera aquí, el Estado nacional, regional y local dijeran, todo lo que tenemos en regalías petroleras lo vamos a invertir en la educación. Niños y niñas, adolescentes y jóvenes, a estudiar. Una orden, a estudiar. ¿Cómo? A estudiar. Ustedes no tienen por qué trabajar. Su lugar está en la educación. Vaya, muchachos, a estudiar. Yo le garantizo que usted tiene que estudiar. Yo, Estado, le garantizo que usted tiene que estudiar. Usted no va a aguantar hambre estudiando. Y usted va a ser respetado como estudiante. Esa puede ser otra bandera muy importante de ustedes. Que como vicepresidente de la República yo sería el más feliz que ustedes la pudieran desarrollar. Y lo otro es lo de Angélica, de Cajicá. Si la participación política es la única participación, no es la única. También está la participación social. No es la única, pero es la más importante. Les voy a poner un ejemplo. Yo vengo del movimiento sindical. Cuando fui ministro del Trabajo, cuando el presidente Andrés Pastrana tomó la decisión de nombrarme ministro del Trabajo, yo empecé el mismo día que Juan Manuel Santos. Yo le dije a Pastrana, pero ¿cómo me va a nombrar ministro del Trabajo que yo no voté por usted, hombre? Me dijo, no, es que le estoy ofreciendo otro cargo a otra persona que no votó por mí. Después me di cuenta que fue Juan Manuel Santos, que tampoco había votado por Pastrana. Él como ministro del Trabajo, yo como ministro de Hacienda. Cuando yo fui ministro del Trabajo me di cuenta de una cosa, que muchas de las cosas que cuando fui dirigente sindical duraban meses y meses luchando para lograrlas, en un minuto yo las lograba como ministro del Trabajo. En un minuto. Por ejemplo, cuando yo llegué al Ministerio del Trabajo dije, mientras sea ministro del Trabajo no ilegalizo ningún paro o huelga, punto. Y eso, como dirigente sindical, a mí me tocó el estado de sitio. Yo me formé en un movimiento sindical que lo que sabía era de la ilegalización de huelgas y de paros. De eso sabíamos mucho. Antes de realizar el paro, nos allanaban las casas, nos ilegalizaban los sindicatos, nos despedían, sin saber si el paro iba a ser exitoso o no. La sola convocatoria ya era sospecha para perseguirnos en el estado de sitio. Y yo como ministro del Trabajo decía eso, y como ministro del Trabajo también tomé otra decisión. Mientras yo sea ministro del Trabajo, aquí no ordeno el despido colectivo de ningún trabajador. Llamo al sindicato y llamo a la empresa a dialogar para evitar los despidos de colectivo de trabajadores. Y cuando fui gobernador, confirmé mucho más esa tesis. En la gobernación tomaba decisiones que hubieran podido demorar meses y meses en la lucha, o años y años para lograrlo. Por ejemplo, cuando yo fui gobernador dije, todos los niños y niñas tienen derecho a un desayuno escolar. Y si viven muy pobres, también a un almuerzo escolar, y tienen derecho al psicólogo escolar. Y tienen derecho a que los domingos los centros culturales están abiertos. Yo hago convenio con ese centro cultural para que puedan acceder a la cultura. Todos los que estudian en la Universidad del Valle, por fuera de Cali, les ponemos la misma matrícula de Meléndez y San Fernando en Cali, que era más barata. Y claro, esto no significa trabajar irresponsablemente. Yo sabía que ahí se quedaban sin unos recursos y por lo tanto el presupuesto del departamento tenía que destinar los recursos para esas entidades para que no se pueda producir un desfase financiero. Lo más importante en la participación política es acceder a una alcaldía, a una gobernación, a la presidencia, a la vicepresidencia o a un ministerio.
Eso es lo más importante. Yo por eso he dicho públicamente, lo digo aquí, yo hoy no quiero hacer fórmula vicepresidencial de nadie. El 8 de agosto del 2014 yo ya no seré vicepresidente de la República. ¿Y a qué quisiera acceder si Dios me da vida y me da salud? Y el Señor de los Milagros de Buga. Si me da vida y salud, quisiera acceder a ser un gobernante local, porque siento que de allí puedo ayudarle más a la gente. Mire, gobernar es el arte de ayudarle más a la gente. Uno, si quiere ser gobernante, debe saber que uno quiere ser gobernante para ayudarle más a la gente. A un derecho de la gente que es parte de una política de derechos humanos, al derecho a vivir mejor, empezando por los niños y las niñas, y el derecho de los jóvenes a tener un presente y a tener un futuro. Muchas gracias. Para dar cierre a esta ronda de preguntas, quisiéramos preguntarle, señor vicepresidente, sobre cuáles considera usted que son las mejores herramientas o acciones que podrían tener los jóvenes para participar y apoyar el proceso de paz que se adelanta en La Habana para el fin del conflicto. No deje la respuesta sobre el tema de la paz a propósito de esta pregunta, mucho menos. Pero están muy ligadas a la pregunta que nos hizo Jessica, Angélica Martínez, sí señor. Vea, a Oslo y a La Habana no llegamos por un golpe de suerte. Oslo y La Habana no es el resultado de un golpe de suerte. Aquí se ha querido vender como un golpe de suerte. Eso no es un golpe de suerte. Eso es un proceso que Juan Manuel Santos lo está desarrollando. Es que cuando uno es gobernante hereda lo bueno y lo malo. Uno es gobernante, hereda el Estado, con todos los problemas. Juan Manuel Santos no creo en los problemas de inequidad social que hay en Colombia, no creo en los problemas que hoy tenemos con los mineros ni con los del Catatumbo. Él los heredó y les toca enfrentarlos y resolverlos. Claro, uno como gobernante tiene que tener una política de Estado. No puede pretender gobernar echándole la culpa a lo anterior. No, usted lo nombramos presidente, alcalde o gobernador para que ayude a resolver los problemas de la gente. Para eso fue que lo nombramos. Si no, ¿para qué se metió? Y claro, el presidente Juan Manuel Santos heredó aquí un problema. ¿Qué heredó? Heredó la existencia de grupos armados ilegales, de guerrilla, de bandas criminales y de narcotraficantes. Y obviamente que heredó también una política de paz y una política de guerra. Antes de Juan Manuel Santos hubo otros presidentes. Por ejemplo, el presidente Andrés Pastrana data la Constitución Política Nacional y no lo logró, por más esfuerzos que hizo, entre ellos el esfuerzo del Caguamo. Dialogó con la guerrilla de las FARC y no se logró firmar un acuerdo. ¿Por qué no se logró? Porque la guerrilla de las FARC no creía, punto. Después del presidente Pastrana vino el presidente Álvaro Uribe Vélez. El presidente Álvaro Uribe Vélez buscó un acuerdo con la guerrilla de las FARC, lo buscó, yo soy testigo de eso. En torno a que la guerrilla de las FARC pusiera en libertad a los secuestrados, incluyendo los 12 diputados del Valle del Cauca que habían sido secuestrados en abril del 2002, cuando Uribe no era presidente de la República, sino Pastrana Arango. Y esa no fue posible. Incluso el presidente Álvaro Uribe aceptó, delante de Lucho Garzón, alcalde de Bogotá en ese momento, de Sergio Fajardo, alcalde de Medellín en ese momento, y de Angelino Garzón,
gobernador del Valle del Cauca en ese momento, de despejar una zona rural entre Florida y Pradera para dialogar con la guerrilla de las FARC y tratar de buscar un acuerdo que permitiera la libertad de los 12 diputados. Lo hizo público, era una propuesta de los gobiernos de Francia, España y Suiza. Y eso no fue posible, la guerrilla de las FARC no le quiso jalar a eso. ¿Por qué? Porque lo hizo por razones de ellos. Y entonces el presidente Uribe dialogó directamente con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, como está hablando del gobierno nacional, con las FARC en La Habana, Cuba. Dialogó con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en La Habana, Cuba, con la ayuda del gobierno de Cuba y de la comunidad internacional. Eso tampoco llegó a un acuerdo. El presidente Álvaro Uribe tomó la decisión de dialogar con los grupos de autodefensa, con los paramilitares, con la UC, primero con Carlos Castaño y después con todos los muchachos de la UC. Y yo le abono que ese diálogo permitió la desmovilización de los grupos paramilitares. Es un hecho positivo. Ningún gobierno lo había logrado hasta ese momento, ningún gobierno. Eso fue un hecho positivo, pero dialogó con ellos y firmó con ellos el acuerdo de Santa Fe de Ralito en Córdoba, en Tierra Alta, Córdoba, en el año 2003. Y el Congreso de la República en el 2005 aprobó una ley sobre justicia y paz para reforzar ese proceso. Por lo tanto, dialogó con un grupo armado ilegal que eran las autodefensas, malos como ellos solos, llenos de masacres, de asesinatos. Eso no eran monjitas de la caridad, eso eran bastante malos como ellos solos. Y dialogó con ellos y construyó acuerdos con ellos. Y el Congreso de la República ayudó a ese proceso. Y el presidente Uribe tomó también otra decisión fuerte. La decisión de combatir militarmente a la guerrilla de las FARC con un propósito de acabar militarmente a la guerrilla de las FARC. Terminó el presidente Uribe y la guerrilla de las FARC ahí viviticoleando como un animalito. No fue capaz de acabarlo militarmente. ¿Qué hizo el presidente Santos? El presidente Santos recogió toda esa experiencia, incluyendo los acuerdos de paz exitosos, como el acuerdo de paz con el M-19 en el 90, en el 91, o en el 90, o el acuerdo de paz fracasado que se había hecho con las FARC o con el Ejército de Liberación Nacional. El presidente Juan Manuel Santos comenzó a trabajar la posibilidad de abrir un diálogo con la guerrilla de las FARC y lo logró. Y tomaron una decisión voluntaria de llegar primero a Oslo, Noruega, y después a La Habana, Cuba, voluntariamente. Ni a Oslo, Noruega, ni a La Habana, Cuba nadie llegó obligado. Ni el gobierno obligó a la guerrilla de las FARC a llegar, ni la guerrilla de las FARC obligó al gobierno a llegar. Cada uno llegó voluntariamente. Ahora están dialogando. Ese es un tema complejo y difícil. ¿Por qué es tan complejo y tan difícil? Porque hay mucho recorrido, porque hay muertos de por medio, porque hay heridos, porque hay desaparecidos, desplazados. Hay mucho dolor que generó la violencia, hay mucho dolor y obviamente hay mucha desconfianza. Temas como el de la Unión Patriótica no se pueden volver a repetir en Colombia, el asesinato de dirigentes y militantes de la Unión Patriótica. Hay mucho dolor y hay mucha desconfianza. ¿Y por qué hay gente que cree que es más rentable en Colombia, políticamente hablando, la guerra que la paz? Porque hay gente que cree que con la guerra gana votos y con la paz pierde votos, en términos electorales hablando. Y entonces el presidente de la República tomó una decisión. Vamos a nombrar unos voceros a ver cómo nos va. Y la guerrilla de las FARC también tomó otra decisión de nombrar unos voceros.
Y allá están los voceros de la guerrilla de las FARC en cabeza de Iván Márquez, que ya fue representante a la Cámara. Iván Márquez salió de la montaña en los acuerdos de la Uribe en 1984 y fue creador de la Unión Patriótica y fue elegido representante a la Cámara junto con Braulio Herrera. Ella fue representante a la Cámara, Iván Márquez. Para él no es un acontecimiento que diga que llega al Congreso de la República, es que él siendo representante a la Cámara se volvió para la guerrilla de las FARC. Siendo representante a la Cámara, si me permiten graficarlo, se acostó parlamentario y amaneció guerrillero. Y está también Pablo Catatumbo. Estamos hablando de gente que lleva más de 30 años en la guerrilla de las FARC. De gente que sabe moverse ilegalmente. ¿Qué es lo que saben los voceros de la guerrilla de las FARC? Asaltar pueblos, secuestrar gente, colocar minas antipersona, saben hacer maldades, saben moverse. Y el gobierno nacional nombró también unos voceros, los nombró el presidente de la República, en cabeza de Humberto de la Calle Lombana, y están conversando y han tratado de construir acuerdos. Y el presidente de la República ya envió un mensaje público. El presidente ha dicho que él quiere firmar un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC este mismo año. Y la guerrilla de las FARC se mueve con otros tiempos, con otros criterios. Son ilegales. Ellos son ilegales. Ellos no son legales, ellos son ilegales. Ellos no son monjitas de la caridad, no son servidores públicos. Y los voceros del gobierno se mueven con otros tiempos, con otras realidades. Yo, por ejemplo, creo que lo más revolucionario que debía hacer la guerrilla de las FARC es cogerle la caña a Juan Manuel Santos y decirle: venga acá, firmemos el acuerdo de paz. Ahora, el acuerdo de paz presupone unas reflexiones que ustedes tienen que hacer al interior de los jóvenes y de los partidos políticos. El tema del perdón y la reconciliación. Yo creo que es de las cosas más difíciles en Colombia. Les recuerdo una sola cosa. El mundo dentro de 20 años no recordará a los fundadores de la guerrilla de las FARC. No recordará a los guerrilleros de las FARC que estimularon el secuestro, que estimularon la colocación de minas antipersona, las acciones terroristas o violentas contra la población. No lo recordará. El mundo recordará dentro de 20 años o 50 años a los guerrilleros que tomaron la decisión valiente de firmar un acuerdo de paz. Yo le pregunto a algunos de ustedes, con todos los conocimientos que tienen ustedes, ¿cómo se llamaba el presidente de Sudáfrica en 1980? Aquí podemos hacer un test y todos se rajarían, todos se rajarían. Menos cómo se llamaban los que ordenaron el encarcelamiento de Mandela. Menos cómo se llamaban los carceleros de Mandela. A pesar de que se han escrito libros, como El factor humano de la película Invictus. La gente del mundo recuerda a Mandela, el que estuvo 27 años detenido injustamente. ¿Por qué lo recuerda? Porque él salió de la cárcel a hablar de la unidad surafricana, de la unidad del pueblo blanco y del pueblo negro. Lo recuerda porque él salió a trabajar por la paz, por el perdón y la reconciliación. Por eso es que el mundo lo recuerda. El mundo hoy no recuerda a los que ordenaron el holocausto contra el pueblo judío. El mundo hoy recuerda al pueblo judío y la lucha del pueblo judío, de quienes ayudaron al pueblo judío para que se pudiera salvar y sobrevivir. El mundo no recuerda a los señores de la guerra, no. El mundo no recuerda a los señores de la guerra ni a los señores que creían que todo lo resolvían reprimiendo a la población. El mundo recuerda a los señores de la paz, del perdón y la reconciliación. Por eso yo creo, amigas y amigos, que la mejor ayuda que ustedes nos pueden prestar para el tema de La Habana es decir públicamente, todos los partidos políticos debían decirlo: señores de la guerrilla de las FARC, tomen la acción más revolucionaria,
firmen el acuerdo de paz que les ha propuesto el gobierno del presidente Santos. Si ustedes firman el acuerdo de paz, tienen un documento muy importante para exigir el cumplimiento del mismo hacia adelante. Y ayúdenos a trabajar el tema del perdón y la reconciliación. No es fácil, no es fácil. El perdón y la reconciliación no es fácil, porque estamos hablando de víctimas, estamos hablando de muertos, de heridos, de desaparecidos, de desplazados, estamos hablando de tragedias humanas. Pero al final, el mundo no se construye con odios o con rencores. El mundo se construye con amor, con bondad, con perdón y reconciliación, y como dice la Iglesia Católica, compartiendo el pan. Muchas gracias. Señor vicepresidente, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana del día de hoy, porque indudablemente las palabras todo lo que usted nos estuvo contando, de su historia de vida, de sus pensamientos, de sus consejos, van a ser muy importantes para todos nosotros que tenemos muchos sueños. Algunos que quieren terminar su carrera, otros que quieren acceder a estudiar, que quieren llegar a un cargo público, pero no importa, pero todos tienen un sueño y lo van a hacer realidad, y va a ser muy importante todo lo que usted acaba de decir. Finalmente, señor vicepresidente, no sé si quiere dejar un mensaje final para todos estos jóvenes que quieren trabajar para lograr la prosperidad, para poder vivir en una Colombia justa, moderna y segura, que es el sueño que tenemos para todo Colombia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Mira, mucha gente me ha preguntado, Angelino, ¿y vos qué vas a hacer después? ¿Cuál es tu presente y tu futuro político? Y yo, claro, le digo, no, yo no quiero hacer fórmula vicepresidencial de nadie. Y le digo, si el Dios de los cielos, si el Señor de los milagros de Buga, yo soy católico y claro, por eso lo reivindico, me dan salud y me dan vida, quisiera ser gobernante en un municipio para ayudarle más a la gente. Pero Angelino, te vas a morir y te vas a llevar toda esa experiencia para tumba. Entonces, cada rato me han dicho eso. Y entonces, en medio de mi recuperación motriz, en la cual mi esposa Montserrat, que está presente, ha ayudado mucho, y todo el equipo de la vicepresidencia de la República, yo he tomado una decisión, la digo aquí públicamente, es escribir yo mismo, con mi puño y letra, todas estas experiencias, escribirlas. Y hay una editorial, la editorial Planeta, que ya me ha dicho, nosotros queremos publicarle esas experiencias, evitando contar lo que no debo contar. Yo, muchos secretos, para mí, son secretos de Estado, son secretos de las organizaciones sociales o políticas en las cuales he militado. Esos secretos irán conmigo hasta la tumba. Nunca los contaré, nunca los contaré. Cuento en ese libro las experiencias que puedo contar. Y luego el título de ¿cómo le vamos a llamar al libro, Angelino? Entonces, lo mejor es llamarle al libro Confieso que he vivido, o Agradecido con la vida. Agradecido con la vida. Yo soy un agradecido con la vida. Miren, yo hoy soy vicepresidente de la República, pero hubiera podido ser fácilmente un delincuente en Colombia. Me moví siempre en el filo de una navaja. O hubiera podido ser fácilmente un guerrillero en Colombia. O haberme quedado en el sindicalismo para toda la vida. Y podía ser un dirigente sindical activo. Estar organizando marchas y huelgas. Tomé la decisión de ir a la vida política, ser primero ministro, luego ser gobernador del Valle del Cauca, luego ser embajador ante el sistema de Naciones Unidas y ahora vicepresidente de la República, por una elemental razón, y a eso es que yo los quiero estimular, compañeras y compañeros. No pierdan de vista que ustedes pueden ser los dirigentes políticos que necesita el Estado colombiano o que necesita la sociedad colombiana. Muchas gracias. Recordar
recordamos que las preguntas que no fueron contestadas en el día de hoy tendrán respuesta en la página de Colombia Joven en una semana. Agradecemos al señor vicepresidente por acompañarnos en esta mañana resolviendo las preguntas de los jóvenes en temas como educación, paz y participación juvenil. Gracias también al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones por brindarnos la oportunidad de adelantar la actividad en este espacio de la Sala de Innovación. Gracias a los aprendices del SENA, a la Mesa Multipartidista, al Consejo Distrital de Juventud de Bogotá y a quienes nos siguieron por redes. Adicionalmente, invitamos a todos a tomarse una fotografía en la parte exterior con el señor vicepresidente y el ministro quien nos acompaña ahora al cierre del evento. Muchas gracias a todos. Esperamos contar con ustedes en una próxima oportunidad.